días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. Son las 11 de la mañana y esto es lo último. Lo que ha pasado en la escena noticiosa puertorriqueña y en el mundo aquí en Análisis Periodístico por Bonita Radio. Hoy tenemos un programa a las 11 de la mañana que vamos a hablar de ingobernabilidad. Ingobernabilidad porque nos levantamos y pensamos que ayer lo habíamos escuchado todo. Pero de todos los perfiles de esos 79 nombramientos que envió la gobernadora a la sesión extraordinaria, la sexta sesión extraordinaria de la legislatura, hay no solamente los que discutimos ayer, sino también hay análisis de que el nombramiento del alcalde de Ceiba, el primarista, el alcalde que perdió en primaria y que lo quieren premiar con una posición en la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales con un salario de $105,000, posiblemente sea ilegal. Pero a eso le vamos a sumar otros papelones del gobierno de Puerto Rico. Pero antes que vayamos a la ingobernabilidad y al análisis de por qué entendemos que es el momento más crítico del gobierno sucesoral de Wanda Vázquez Garcet a 47 días de las elecciones generales, vamos a hablar un poco de COVID y de los niveles de violencia que se desataron ayer, sobre todo en una escena que todavía no está clara y que mantiene a las autoridades de la Policía de Puerto Rico rodeando a un oficial correccional que aparentemente asesinó a 2 mujeres y a un compañero correccional de la cárcel de Guayama. Como siempre, vamos a las palabras mágicas. Compartan. Estamos en Bonita Radio, como les dije. Recuerden que pueden ir a bonitaradio.net y allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que igualmente pueden hacerlo a través de ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios y envío de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000, que como siempre está con nosotros Vegalta Coop, ese sistema financiero puertorriqueño constituido en las cooperativas, que es realmente una súper alternativa para los de aquí y los de allá, los que no están en Puerto Rico también. La diáspora puertorriqueña es súper importante que auspicie y apoye a las cooperativas. TheWineryOutlet.com. Allí usted compra vino, los pide a través de la página, se los llevan y es un poco más feliz cuando tiene que compartir una mesa y los maridajes siempre son espectaculares, y sobre todo si le dice a Rolando Fernández que le dé alguna alternativa de vino para maridar. El hombre sabe. Y Buen Vecino Café, el mejor café de Atorrey y el mejor desayuno de Atorrey. Dice todo el mundo que está por ahí. Ida Rivera dice que está desde Ormond Beach, Florida. Saludos, Ida. Por ahí hay una campaña bien fuerte que incluso la colocamos esta anoche en la página de Bonita de Facebook. Ricky Martin llamando la atención de los puertorriqueños de que voten a favor de Biden para sacar a Trump de la Casa Blanca. Me pareció súper interesante el nivel de participación de figuras puertorriqueñas en la campaña demócrata, sobre todo Ricky Martin, quien sabemos que en un momento dado de su carrera participó incluso de la toma de posesión como artista de George Bush padre. Así que esto está bien interesante cómo se ha movido todo en Estados Unidos, pero sobre todo la discusión en si son importantes los puertorriqueños de la diáspora de Florida para tratar de lograr esa victoria de los demócratas. Por ahí está Mac Scott, como siempre, Milagros de Jesús, Robert Baldwin, gracias Vega Coop, gracias Robert Baldwin por siempre estar por ahí. Saludos Angie Maza, saludos y te acompañamos en tu sentimiento por las pérdidas que has tenido en estos días. Roxana Peralta Alemán, desde Miami presente, muy bien, está por ahí la diáspora fajá.
Esas cosas se le ven en Puerto Rico, que se ven en Puerto Rico dan vergüenza. Tere Hostos Olivar también está bien, bien insistente por ahí, Tere. Gracias. Buen jueves a la concurrencia virtual. Me gusta esa manera de llamarlo. Jeremy Alvarado, buenos días desde Washington State. Gracias a Dios está lloviendo un poco y el humo de los fuegos forestales se apacigua un poco. Gracias a ti por estar por ahí. No te había reconocido que estés por allá por Washington State. Saludos y dice Iona, María Adorno, bueno, por ahí está todo el mundo. Cuando yo hablo de ingobernabilidad, quiero ubicar ese término en lo que está pasando en dos asuntos específicos hoy, realmente en tres, pero que uno ya viene desde que empezamos a hablar de esta extraordinaria y lo que la gobernadora ha planteado como esas personas que ella escogió para llenar muchísimas posiciones, entre otras posiciones en las diferentes juntas de subastas, los jueces, etc. Yo hablo de los papelones del gobierno de Puerto Rico porque hace 2-3 semanas la gobernadora, el 1 de septiembre, anunció con bombos y platillos en una conferencia de prensa de las pocas que ha dado después que perdió la primaria, abriendo la información de lo que había sido un problema para María Conte, directora del Instituto de Ciencia Forense, en la administración del instituto, que desde el 2017, gracias a una ley que se inventaron a la trágala y crearon el Departamento de Seguridad Pública, colocaron debajo de ese departamento, o sea, de esa sombrilla, al Instituto de Ciencia Forense, sacándolo de la autonomía que siempre había tenido. Recordemos que el Instituto de Ciencia Forense ha sido blanco de muchas críticas a partir de que el huracán María sacó a relucir todo el problema administrativo, operacional que tenía esa agencia desde que esta administración llegó a asumir el poder. 4.645 muertos aproximadamente en el huracán María, y la manera en que se operacionalizó esa crisis allí pues dejó claro que tenían serios problemas. No empecé a eso, vimos cómo la administración se fue moviendo para seguir insistiendo en que se colocara debajo de esa sombrilla. El problema es que a esa operación, a esa nueva estructura administrativa, se le crearon todas las burocracias de las burocracias de las burocracias y se nombró a un Pedro Janer a dirigir esa nueva, por decirlo así, ese superdepartamento. Los problemas de María Conte empezaron aparentemente cuando llegó a sustituir, después de una crisis, a la persona que estaba allí, que la despidieron precisamente después de una investigación legislativa que dio cuenta de todas las negligencias que se habían dado en el desarrollo de esa agencia en medio de la crisis de María. Pero María Conte, que había estado ya allí en el Instituto de Ciencia Forense, empieza a darse cuenta de los problemas que creó ese superdepartamento para el Instituto de Ciencia Forense. Y que ella los conoce porque estuvo allí y sabe de qué manera trabaja el instituto. Pues aquello que nos anunciaron con bombos y platillos, el primero, fíjense que es lo primero que quiero establecer como lo que hoy vamos a llamar la ingobernabilidad del esfuerzo gubernamental sucesoral de Wanda Vázquez Garcet. Aquello que nos anunciaron con bombos y platillos de que en efecto se iba a dar, hoy se establece, después que le envió Pedro Janer una carta a María Conte Miller, contestando una que ella le enviara el 11 de septiembre,
precisamente solicitándole la transferencia de personal del instituto para poder operar. De acuerdo con esa ley, Pedro Janel le dice, no, esto, primero que esta ley no entra en vigencia, esa es la contestación de Pedro Janel. Esta ley se firmó el 1 de septiembre y su vigencia es a 90 días. Es decir, cójalo con calma. Es para que ustedes, para que estemos claros de cómo se está gestionando la administración gubernamental en medio de la administración sucesoral de Wanda Vázquez Garcet. Le dice literalmente Pedro Janel a María Conte Miller: la ley del Departamento de Seguridad organizó un nuevo departamento a los fines de crear un sistema integrado por todos los componentes que administran seguridad en Puerto Rico y permitir la integración de personal y gastos administrativos a la vez que se maximizan las operaciones del gobierno y utilizar mejor los recursos fiscales. O sea, está justificando que esa enmienda se dio para cumplir con ese mandato, la ley del 2017 que aprobó Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez y firmó Ricardo Rosselló Nevares. Se ordenó al Departamento de Seguridad la transferencia de los empleados de los negociados que componen el departamento, incluyendo los jefes de agencia para formar parte de este. Tales empleados son asignados de conformidad con los estatutos, reglamentos y normas administrativas aplicables. Por ello, la ley de pago de salario se transfirieron bajo el sistema de recursos humanos para el Departamento de Hacienda. A partir de esa fecha se completaron las transferencias de todos los empleados del Departamento de Seguridad. Esto quiere decir que la transacción de personal es esa. Y María Conte Miller no tiene nada que buscar. Le dice Pedro Janel. Pero la gobernadora no dijo que esta era una ley que se había firmado precisamente para lograr la independencia. Pero no se queda ahí el asunto. Por el contrario, y tal como establece la Ley 20, los empleados operacionales de los negociados se retuvieron en las plantillas de los diferentes negociados. Por tal motivo, y según dispone el artículo 40, toda la plantilla de empleados bajo el negociado de ciencia forense pasarán a ser empleados del nuevo ente creado por virtud de la Ley 135-2020. Con relación a su solicitud relacionada a las disposiciones del artículo 41, estamos a la espera de que el negociado complete la solicitud de inventario que fue requerida con fecha de límite del 10 de septiembre, pero que aún no ha sido suministrado, para identificar qué propiedad, si alguna, habría que transferir al negociado. Por parte del departamento no hay ningún equipo ni propiedad del negociado por el que el traspaso de propiedad se limitará al traspaso del negociado al nuevo ente creado. Gente, esto es la pelea de la pelea. Primero, yo no te puedo transferir esos empleados porque ya se habían transferido, pero lo más interesante es lo siguiente. Quisiera recordarle, oiga, como dicen en Castilla la Vieja, este es el wording que utiliza Pedro Janel. Y ustedes me dirán si no es el wording que es precisamente para quererle decir a María Conte, no te vistas que no va. Quisiera recordarle que aunque la ley fue firmada por la gobernadora el 1 de septiembre, la misma no es efectiva hasta 90 días luego de esa fecha. O sea, el 1 de diciembre del 2020, siempre y cuando la Junta de Supervisión Fiscal autorice la transacción legislada. Por tanto, el negociado de ciencia forense tiene que cumplir con los requerimientos del departamento, particularmente los procesos de transición gubernamental. Ello conlleva, a su vez, su participación en las reuniones de comisionados a las que usted no ha asistido desde antes de la aprobación de la ley 135. ¿Cómo es que ustedes me dicen que Pedro Janel le está diciendo a María Conte? No, si usted ni siquiera va a las reuniones. Usted ni siquiera está yendo. Y usted tiene que cumplir con la famosa transición. Pero no es eso. Es que esta pelea monga
entre unos y otros. En el caso de Pedro Janer y María Conte, me parece que hay atravesado un issue de género. Conociendo a Pedro Janer, que vino a ser designado al gobierno de Puerto Rico como director, como secretario de Seguridad Pública, con problemas de hostigamiento sexual que venía desde la DEA, cuando era agente de la DEA. Y eso es público. Me parece que aquí también hay atravesado un problemita del túmbame la pajita machista. Pero el problema es que la gobernadora de Puerto Rico le vendió al país en una conferencia de prensa, volvemos, con bombos y platillos, que ya ustedes vieron las imágenes, que esto se había resuelto, que lo que había pedido, exigido María Conte, como que incluso amenazó que se iba si no independizaban al instituto porque no se podía trabajar, se vuelve una agencia natimuerta. Increíble, las imágenes del natimuerto en Instituto de Ciencias Forense. Eso que supuestamente habían resuelto no está resuelto, porque ahora incluso Pedro Janer le dice, y tiene razón en parte, que esa transacción tiene que ser aprobada por la Junta de Control Fiscal. Este es el gobierno de los guandistas y los perluisistas, como dice Mac Scott. A mí me parece que no sé, vamos a discutir otro asunto que es posible que sí esté entre los guandistas y los pierluisistas. Pero a mí me parece que este tiene que ver y denota la falta de capacidad administrativa gubernamental que tiene el gobierno sucesoral de Wanda Vázquez Garcet y que me parece que viene desde que Ricardo Rosselló Nevares fue electo y asumió posesión del poder en el 2017. Aquí nadie sabe cómo hacer nada. Aquí parecería que los oficiales, los asesores de la fortaleza no tienen idea de cómo se mueve la estructura gubernamental. Que todos los nombrados en ese montón de contratos que tienen a través de las agencias, nadie sabe cómo funciona nada. Y esto se da en el momento en que la gobernadora envía el nombramiento de Osvaldo Soto García sin ninguna preparación relacionada a la agencia que quiere dirigir, como es la oficina del Contralor. Estos son los ejemplos de por qué personas que no tienen experiencia en las áreas a las que son nombradas, es imposible que continúen en el gobierno de Puerto Rico. Que yo insisto, no es la chequera de los funcionarios, es la chequera del pueblo. Y aquí está representado hoy en el caso de ciencia forense de esta ley, que es un proyecto de administración, que es algo que crearon en menos nada me cuestiono si para complacer a la opinión pública, porque la voz de María Conte es una voz más o menos creíble desde el punto de vista de la opinión pública, porque viene con una trayectoria de haber dirigido esa agencia y en el momento en que la traen, por lo menos hacia afuera se ve que está haciendo lo que tiene que hacer con relación a la operación que mantenía a familiares y a personas que tenían allí a sus fallecidos sin poder darle enterramiento y cristiana sepultura, como es en el caso de la mayoría de las personas que tienen allí allegados para finiquitar con ese proceso de duelo. Eso lo hizo María Conte. En ese contexto se ganó hasta cierto punto una credibilidad. Entonces, para seguir en eso, para pensar que con eso podían coger pon, hacen lo que les exige esa persona que está bien parada públicamente, pero realmente cuando hacemos así nos damos cuenta que son los mismos administradores que dicen, no, si esto no está listo, yo no le puedo transferir nada. Entonces, se supone que esto abone a la confianza pública. Y por eso quería empezar por ese ejemplo
porque es parte de lo que también se dilucida hoy con relación a los nombramientos que está haciendo la gobernadora, que ya no solamente son Osvaldo Soto, que no tiene la preparación. Ahora, además, el planteamiento es que lo que hicieron con relación o el nombramiento de el alcalde que perdió en su intento por revalidar, Ángelo Cruz Ramos, de Ceiba, también habría sido un nombramiento ilegal, porque para nombrar a ese puesto tenía que seguir un proceso establecido por la propia ley. Y ese proceso no se siguió. ¿Y cuál es ese proceso? Vamos a eso. La ley establece claramente que lo menos que había que hacer era una recomendación por parte de diferentes agencias. La propia Administración de Servicios Generales, la Oficina del Contralor, la Oficina del Inspector General, la Autoridad de Asesoría Financiera, AFAF, y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Es decir, que estas entidades recomendaran sus candidatos. Ninguna de esas entidades recomendó a Cruz Ramos. Oiga, estamos hablando que uno se tiene que reír para no llorar, pero esto es muy serio. Estamos hablando de la administración pública, estamos hablando del peor momento que Puerto Rico vive en términos de su administración pública, de la crisis económica impactada por la crisis de la pandemia. Y la gobernadora de Puerto Rico le dice al país que envía un nombramiento que no cumple con la ley. Lo más interesante es que esta nota de la compañera Laura Quintero establece también que la propia administradora de la Administración de Servicios Generales, Carla Mercado, aseguró que esas entidades, que son las que la ley establece, mire, recomendó a otros miembros, a otras personas, incluido el Colegio de CPA, que recomendó miembros de su matrícula. La FAF, entidad gubernamental, recomendó un candidato como miembro asociado de la Junta, pero el recomendado solicitó retirarse del proceso de evaluación. Me imagino por qué, pero la FAF advirtió que no recomendó a Ángelo Cruz. Entonces, la oficina del Contralor, Yasmín Valdivieso, no recomendó a nadie. ¿Cómo es posible que nosotros estemos manejando un país que el gobierno de Puerto Rico lo dirija una gobernadora sucesoral que es abogada, que fue secretaria del Departamento de Justicia, y le envíe a la legislatura un nombramiento que no cumple con el proceso de ley? Y pensamos que Ricky Rosselló era lo peor que nos había pasado, dice Marisol López González. Aquí ya no existe la administración pública. Dice Tere Hostos, aplican las leyes a su conveniencia, un horror. Yo no puedo creer que haya alguien que le haya dicho a la gobernadora que eso se podía hacer. Ponga que la gobernadora es abogada, etcétera, etcétera, y no hizo la pregunta. No sé, porque tiene mucho trabajo, porque yo sé que es difícil. Pero ¿y los ayudantes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí con la gente que está alrededor? Ahí no hay nadie que haga, antes de culminar, antes de que la gobernadora vaya a tomar una decisión, alguien que haga el análisis de esto está bien hecho o esto está mal hecho. Ellos no quebrantan la ley, la doblan, son unos canallas. Cintia Rosario, saludos Cintia. Héctor Iván, porque la ley es ella, dice Héctor Iván Monclova. Definitivo, Wanda lo ganó por mucho, dice Sandra García. Saludos a los tres que menciono. Yo, de verdad, no veo esto, lo leí esta mañana, el compañero Julio Rivera Saniel sacó las cartas. Digo, no puede ser, aquí tiene que haber algo mal, pero en lo del Instituto de Ciencia Forense me refiero a las cartas. En el caso del alcalde de Ceiba, o sea, es que se une. Y si ustedes piensan que terminamos hoy con el tema de
el arroz con, que diría el anuncio de Trump, que tiene el gobierno de Puerto Rico, no hemos terminado. O sea, son 3 instancias en las que hoy vemos bien cerca del asunto de esos nombramientos. Que también nos enteramos hoy que entre esos nombramientos hay muchos de los que fueron asesores de la gobernadora cuando trabajaba en sus diferentes agencias, como procuradora de las mujeres y como secretaria del Departamento de Justicia. O sea, de eso estamos hablando. Parecen abogados y asesores de Wish, dice Carmen Negrón. Alerta, el secretario de Justicia de los Estados Unidos aseguró que los lockdowns por COVID son las grandes intromisiones de los derechos civiles a nivel de la esclavitud. Ay, Mac, ¿qué te puedo decir? Esa gente ya no encuentra ni qué más inventarse para ser todavía más de derecha. El alcalde de Ceiba, un maestro de matemáticas ocupando ese puesto. Robert Baldwin, vamos por más. Compartan, no se olviden. Importante que compartamos los contenidos. Estamos de acuerdo, Robert, gracias. Entonces, dices Cintia, esto me da mala espina. Abogados y dejan pasar cosas tan básicas. Es como si lo hicieran a propósito. Bueno, yo realmente creo. Mire, allí no solamente está la gobernadora que es abogada. Allí están sus asesores legales. Asesores legales, una de las cuales vino del Departamento de Justicia, igualmente. O sea, sí, son demasiadas coincidencias. ¿Por qué? Porque piensan que realmente no hay quien lo establezca. Porque estas cosas van a pasar con ficha. Porque no va a pasar nada, porque la opinión pública se va a quedar sin presionar, sin establecer la indignación que se supone que se establezca cuando una vez que esto pasa todos los días. Dice Mariel Rodríguez, hola, aquí estamos. Saludos, Mariel. Buenos días, Papodoner. Y ayer no te felicité, te felicito hoy. Felicidades. Tu cumpleaños fue ayer y no te envié ni una nota. Perdona esa, pero felicidades y que la pases muy bien. Buenos días, hermanos. Tengo 2 niñas. Ay, Dios mío, volví. Yo siempre recuerdo que esa persona entra. Héctor Rivera Feliciano, buenas. Compartido igualmente. Entonces, si creíamos que nos habíamos terminado con el asunto del alcalde de Ceiba, hay una nota que sí es preocupante. Bueno, todas son preocupantes. Y hablábamos de si ellos piensan que esto va a pasar con ficha, que no va a pasar nada, que la opinión pública no se va a indignar. Yo creo que todos los asuntos con relación a esa extraordinaria están ahí. Hay diferentes focos de opinión, las redes sociales, obviamente, las personas individuales, pero hay grupos como el Colegio de CPA que vamos a ver qué hace el próximo lunes si va a las vistas con relación a el nombramiento de Osvaldo Soto, que hasta el momento es la persona que se va a enfrentar a esa vista. Ya vemos lo que ha hecho el Senado. El Senado participó ayer y le colgó 2 de los nombramientos de jueces, uno de ellos del fiscal de distrito de Arecibo a la gobernadora. Advirtió Tomás Rivera Chats que hay otros nombramientos que tienen problemas y que le va a pedir a la gobernadora que los retire antes de que vuelvan a la sesión, porque si no se los va a colgar el día 28. O sea, así están los tiros entre los wandistas y los pierluisistas y la dinámica del sálvese quien pueda a 47 días de las elecciones. Pero, ¿y dónde está Jennifer González? Y yo quiero hablar de lo que me parece más terrible en toda esta dinámica del gobierno sin pie ni cabeza, que se ha dado hoy con esta información que establece que Puerto Rico podría estar perdiendo por lo menos 1.900 millones. Y me parece que es una noticia de portada. Pero los periódicos en Puerto Rico no creyeron lo mismo. 1.000 millones aproximadamente del Medicaid, porque no se han utilizado, y voy a citar específicamente lo que le dicen las fuentes al colega José Delgado.
Se le informó a la comisionada residente que en una carta del 1 de septiembre alegó que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet alegó que las complicaciones de la pandemia y los controles de la Junta provocarán que se dejen sin utilizar 1.054 millones de los 2.916 millones de Medicaid que Medicaid asignó para este año fiscal. Oiga, estamos hablando de que según la información, el 1 de septiembre, no solamente la gobernadora se lo informó al liderato del Congreso, sino que le había informado desde julio a Jennifer González que eso estaba pasando. Esta es otra vez la prueba de que la pelea dentro del Partido Nuevo Progresista mantiene secuestrado al país, pero además de esa pelea, de esas diferencias entre wandistas y pierluisistas, y que obviamente piensan solo en las victorias personales de ese liderato político y del Partido Nuevo Progresista versus lo que debería ser la representatividad de un gobierno en frente a su país, a su pueblo, que es al que, ¿verdad?, al que se supone que representen y trabajen por. También lo que vemos es la incapacidad del gobierno sucesoral de establecer estructuras que realmente puedan hacer el trabajo para que esto no ocurra. ¿Cómo es posible que desde julio y nadie haya podido lograr que la comisionada residente haga lo que tiene que hacer como comisionada residente, lo que ella dice que hace cada vez que anuncia que hay dinero y que trajo chavito, que es evitar que esto pueda ocurrir? Pues entonces, en medio de la campaña política, ¿qué es lo que pasa? Pues usted tiene a un Aníbal Acevedo Vilá que está en campaña, que se monta en la noticia, que fue comisionado residente en Washington, y dice que la gobernadora y Jennifer González mantienen silencio y que esa complicidad del silencio supone que hoy Puerto Rico esté a punto de perder al 30 de septiembre 1.054 millones de dólares y que él va a hacer lo que tiene que hacer, que no es comisionado, que solamente es un candidato, pero que conoce Washington, que estuvo allí, que tiene a su gente, que está montado hoy en la campaña del Partido Demócrata de lograr ese proyecto de la constituyente que vincule al Congreso, que es un proyecto de Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez, que está montado en esa estructura para lograr derrotar a Trump en las elecciones de noviembre. Dice, yo voy a escribir, le voy a escribir al liderato para que nos den una oportunidad, para que extiendan el tiempo. Entonces después alguien se atreve a decir que es que Aníbal Acevedo Vilá está cogiendo pon. Esa es la campaña política. Alguien que me corrija. Yo me imagino que esa es la campaña política. Tú no lo haces, yo lo hago, yo estoy corriendo. Yo lo que quiero es ganar en noviembre. Entonces, ¿dónde está Jennifer González? ¿Dónde está Pedro Pierluisi diciéndole a su candidata, oye, nos van a comer los dulces para noviembre? Soltó el vasito rojo a Acevedo Vilá, dice Tere Hostos Olivares. Gente, estos son funcionarios electos del gobierno de Puerto Rico. Jennifer González es una funcionaria electa, como sabemos, de la papeleta principal en una elección general. De la mano con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, llegó a ser la comisionada residente en el 2016. Y hoy nadie, ni ella dice nada con relación a esos 1.054 millones. Estamos hablando del periódico El Nuevo Día, que yo me imagino que por eso, voy a ver la página que lo pusieron en la página, en el periódico En Papel. Déjenme ver en cuál fue la página, porque para mí esto es una historia de portada. O sea,
Sí, yo creo que es importante lo que establecieron de la gobernadora, de que la gobernadora, esa portada de que había llevado a su gente, pero eso lo estamos trayendo desde el primer día y pudo haber sido portada ayer. Pero hoy, realmente la noticia es que Puerto Rico está a punto de perder 1,000. En la página 10 lo pusieron. Claro, sabemos que el periódico en papel del Nuevo Día ya está bastante flojo. Pero esta es la portada, a mi juicio. O sea, ¿cómo no hay en el gobierno de Puerto Rico quien haga lo que tiene que hacer para que no se pierdan los fondos? Que dicho sea de paso, es una de las pericias que debería tener el Contralor de Puerto Rico cuando hace análisis y auditoría. Si la administración pública de esa agencia, si la administración de esa agencia, de ese municipio, precisamente sabe articular todos los proyectos y los planes para que no se pierdan los fondos. Eso es contabilidad de gobierno de Puerto Rico y ley de contabilidad del gobierno de Estados Unidos. O sea, todas esas pericias se supone que el Contralor las sepa. Pues en el gobierno de Puerto Rico hoy tenemos gente a nivel de Fortaleza y a nivel de la comisaría residente que no procura que eso no ocurra. Y eso es una realidad. Y la misma gobernadora ha tenido que hacer una carta al 1 de septiembre para decirle al liderato legislativo en Estados Unidos, esto está pasando, se pueden perder por las complejidades de la pandemia. Y yo no dudo. Sí, yo sé que hay complejidades, pero caramba, en este gobierno no hay nadie que coja el toro por los cuernos. Pues no, aparentemente no. Tendrá que ponerse mucho bondo porque está acabado. Estás hablando de Aníbal Acevedo Vilá. Eso va a estar bueno. Hoy hay debate, sí, Bula López, de eso vamos a hablar ya mismo. Ya mismo nos vamos, pero vamos a hablar un poco de eso para ver con qué vamos a hacer análisis hoy, cómo vamos a mirar ese debate. Llegando tarde, Nivia Rodríguez López, tranquila, acuérdate que esto se queda ahora en la red, en YouTube sobre todo. Pierluisi está maquillándose para esta noche, de hecho todo, dice Dalia Lozano, definitivamente. Jago trabaja sola, ella dijo que no es parte de esta administración, dice Juan Carlos Olmeda. Dios mío, qué calor. O los dejan perder o se las roban, el pueblo con miles de necesidades. Así es. Bueno, y obviamente no quiero dejar de comentar que me preocupa mucho el nivel de violencia que se desató, que no está claro todavía. Anoche, además de esos 3 asesinatos, hubo 3 asesinatos más. El nivel de violencia que estamos viviendo día a día, pero sobre todo, lo que me parece es un silencio sepulcral de parte del gobierno de Puerto Rico con relación al COVID. Amén de esas campañas que veo que están llegando a través de algunos medios tradicionales, incluidos algunos que circulan por la red. Estoy de acuerdo con mi amiga Brenda Reyes Tomasini, que parecería que el gobierno se olvidó de que estamos en una pandemia. Y no hay ningún ente que esté dirigiendo los procesos informativos con relación al COVID. Desde el papelón del secretario del Departamento de Salud la semana pasada, nadie dice nada con relación al COVID. Y no nos podemos acostumbrar a que todos los días nos levantamos con 19, con 20 muertes. Realmente yo creo que sigue siendo problemático, sigue siendo un problema de salud pública que no vemos de qué manera el gobierno de Puerto Rico tiene un proyecto para paliarlo. Amén de que sabemos que la ciencia todavía no descubre la vacuna. Pero aquí deberíamos seguir hablando de las medidas de seguridad, del distanciamiento, de fiscalizar cómo la economía está moviéndose en un momento en que todo se abrió y parecería que ya no importa nada. Yo creo que es súper importante. Y por último, ¿qué vamos a mirar de ese debate? En el caso de Bonita Radio, nosotros vamos a hacer el análisis desde el punto de vista, obviamente, de la ejecución. Hay que ver cómo es el formato. Ustedes saben que el formato puede afectar muchísimo la manera en que vamos a entonces leer
lo que cada uno tiene para traer. Yo creo que este primer debate debería disipar bastante por decirlo de alguna manera, la mucha tirantez que aparente que se está dando, sobre todo en las redes, entre partidos emergentes como Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. Hay que ver de qué manera se van a comunicar esos dos líderes, en el caso de Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau. Yo creo que ha sido bien evidente que hay no una tirantez, sino, como dirían los millennials de country, una tiraera fundamental en estos últimos días. Hay un tema que todavía no he estudiado completamente y por eso no lo he querido traer, que es el asunto de la posibilidad que es el Sindicato de Trabajadores, Puertorriqueños de Trabajadores, esté participando. No es una posibilidad, es una realidad aparentemente, de la subvención económica a Victoria Ciudadana. No me parece que eso todavía vaya a salir en el debate, pero ahora digo yo, who knows, como también dirían en country, de qué manera eso se puede colar y alguien lo puede traer. Es interesante. Pero yo creo que lo más importante va a ser cómo se comportan, sobre todo esos dos personajes hacia contestar las preguntas relacionadas con los diferentes problemas fundamentales del país. No sabemos cuál es el formato, no sabemos qué se ha escogido de temática, pero me parece que las temáticas más importantes, yo pensaría que deben ser salud pública, momentos de pandemia, desarrollo económico, Junta de Control Fiscal. Desarrollo económico desde el punto de vista atravesado con la Junta y con la pandemia, porque no se puede hablar de desarrollo económico en el 2020 en Puerto Rico, ni mucho menos en enero del 2021, si usted no trae lo que es una realidad, que estamos en un momento de pandemia. Go callada, algo trama, o es que está recostada de que se siente segura que ganará. No sé. Robert Baldwin dice que va a Juan Dalmau. Yo creo que Juan Dalmau es uno de los que más claros ha sido en su discurso, con lo que no está tan visible últimamente en los medios de comunicación, que es esa campaña política. Yo pensaría que coincido con Brenda de que no ha arrancado. Charlie, que no le pregunten, que dice, que no le pregunten de dónde es. Livia Rodríguez, te quedó bien eso. El presidente del SPT, no sé de qué me habla. La gobernadora en ese debate no daba liga, porque es irónico que siendo abogada no se sabe defender. Parece que en la escuela pasó copiando eso y no aprendió nada. Daniel del Valle, qué fuerte eres. Bueno, va a ser bien interesante. Yo creo que, con el perdón de quizás la frase, los más mongos van a ser definitivamente Pedro Pierluisi y Charlie Delgado. Me parece que no tienen madera de debatientes, o sea, de personas que pueden entrar en un debate y ser puntuales y definitorios de alguna manera, por querer decir que puedan ser claros en sus planteamientos. Me parece que la demagogia va a estar, pero botada. Así que yo creo que por ahí es que vamos a ver ese debate, vamos a ver las expresiones sobre todo las maneras de comunicarse. Estoy intrigadísima por qué va a decir el de Proyecto Dignidad y sobre todo el último, Eliezer Molina. Me parece que César Vázquez y Eliezer Molina también son de esos que tenemos que sentarnos a ver de qué manera van a articular, porque uno, por no tener mucha base en términos de dominar los diferentes temas en cuáles son los proyectos, en el caso para mí de Eliezer Molina y de César Vázquez, porque está demasiado atravesado por el fundamentalismo religioso. Entonces no sabemos si lo primero que va a hacer es encomendarse a Dios. Yo no dudaría nada para este debate. Así es que con pijama puesta para escuchar a Pepe, porque me desespera. Los candidatos de los dos partidos emergentes y el candidato independiente le tienen mucha ventaja a Charlie y a Pierluisi. Si no, yo realmente creo que la oferta es compleja. Es compleja.
Vamos a ver qué pasa. ¿Alguien me puede explicar el sombrero de César Vázquez? No, Carmen Mercado, no. No me pidas hacer esas cosas porque honestamente no tengo manera. ¿Sabes si van a pasarlo por un Facebook Live? No sé. Casi seguro que sí. Eso es guapa y ellos están ya en todas las plataformas. Pero hoy a las 5 averiguo y traigo la información. Recuerden que hoy a las 5 estamos en Qué Palo es Noticia. Voy a ver si el compañero Manuel Ernesto Rivera está conmigo, como todos los jueves, que la semana pasada me sustituyó y lo agradezco muchísimo. Recuerden que estamos como siempre en bonitasradio.net. Allí usted puede donar PayPal o tarjetas de crédito, que también puede hacerlo a través de nuestra ATH móvil, Fundación Periodismo 21, en el área de negocios. Además, envía cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y, como siempre les digo también, que pueden ir a nuestras redes sociales, entre ellas Twitter. Allí hacemos mensajes totalmente diferentes. Pueden ir a la página también y ven los diferentes contenidos que reproducimos allí, incluidas las fotografías. No se olviden que siempre Buen Vecino Café, de Winery, Outlet.com y Vega Alta Coop son nuestros auspiciadores principales en este momento, que estamos haciendo lo imposible y lo indecible porque entren más y podamos seguir manteniendo el proyecto de Bonitas Radio, sobre todo también trabajando con lo que es importante, que es esa manera de producir los contenidos a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI y poder lograr lo que queremos: investigaciones multimedia, seguir insistiendo en el contenido informativo, análisis y de profundidad, y sobre todo lograr lo que nos parece importante para el país, que es que haya un relevo generacional en el periodismo y esos nuevos periodistas puedan insistir en las voces de fiscalización contestatarias, que puedan hacer lo que es importante para nuestra audiencia. A la diáspora, como siempre, las gracias, y no nos olvidamos porque ustedes son parte de este país. Nos vemos entonces a las 5 en Qué Palo es Noticia, y no se olviden ir a YouTube. Allí están los diferentes programas siempre después que salimos, y además de YouTube, iVoox, iTunes y Spotify. Allí pueden escuchar los programas a través de los podcasts. Éxito, y nos vemos a las 5 en Qué Palo es Noticia. Buen provecho.